caminos, o quedarse en el citoplasma o entrar a la mitocondria. Veremos más adelante que si se queda en el citoplasma ocurre el proceso de ¿qué? De fermentación. Pero si entra a la mitocondria, entra entonces en el proceso de respiración celular para generar ATP. ¿Sí? Tienen que saber esa diferencia. Entonces, ocurre un proceso de oxidación del piruvato dentro de la mitocondria dando lugar a la acetil-CoA. La acetil-CoA es el sustrato para que se dé el ciclo de Krebs, que es otra fase de la respiración celular acá ubicado en las crestas mitocondriales. Necesito que me entiendan porque es que va a la prueba. Si no, no tuviese, lo diera así como pasada. ¿Sí? Este ciclo de Krebs, les repito, a través igual de una serie de reacciones químicas que no hemos visto y por eso a lo mejor lo ves muy abstracto, va a dar lugar al CO2, al dióxido de carbono. Se libera CO2 y además va a generar NADH y FADH2. Muy importante, ¿por qué? Porque estas moléculas son transportadoras de electrones, tienen electrones, ¿sí? Y esos electrones van a venir para acá, van a ser transportados hacia acá, hacia la cadena transportadora de electrones que está ubicada en la membrana interna de la mitocondria. ¿Sí? Entonces, esto, que también lo veremos en la clase que viene, todos los complejos que hay acá, estos electrones, una vez que llegan acá, van a generar un gradiente de protones, porque va a haber, hay H más afuera que adentro. Estos protones van a entrar, están acá, y van a entrar a favor de su gradiente electroquímico. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Esta membrana, acuérdense que es una doble membrana, ¿verdad? Esta membrana acá es negativa y esta es positiva. Va a entrar los protones a favor de su gradiente. Porque va de menos a más, ¿verdad? Va a entrar fácilmente. ¿Y por qué también a través de su gradiente electroquímico? Porque aquí está en menos y aquí está en más. Las cargas opuestas se atraen. Entonces, el gradiente eléctrico y el gradiente químico cuando coinciden se le dice gradiente electroquímico. ¿Sí? Entonces va a entrar fácilmente estos protones hacia acá. Pero ¿qué pasa? Que como va a haber una mayor concentración, y entonces aquí también entra a jugar el oxígeno. Entra el oxígeno también y se incorpora y se hace una reacción química entre el oxígeno, el hidrógeno y el electrón, liberándose agua. Por una parte. Y por la otra parte, este gradiente de protones, ¿verdad? Que se genera acá, vuelve de nuevo. Pero vuelve de nuevo acá, ¿a través de qué? De la ATP sintasa. No se queda acá. Vuelve de nuevo para acá. ¿Para qué? Y entonces cuando vuelve de nuevo para acá, acuérdense que les dije que la ATP sintasa tenía una región, ¿verdad? F0 y una región F1. Una vez que pasa este flujo de protones por aquí, la región F0 rota y se genera una energía mecánica que hace que ocurra un cambio de conformación en la F1, ¿ve? Dando lugar entonces a que se pueda fosforilar este ADP y convertirse en ATP. ¿Sí? Pero son un montón de protones pasando por ahí, no es uno. ¿Entendieron más o menos eso? Por otro lado, vemos acá que evidentemente como tiene el DNA, que a través de un proceso, ¿verdad?, de transcripción da lugar al RNA mitocondrial, y ese RNA mitocondrial a través de un proceso de traducción va a dar lugar a las proteínas propias de la mitocondria. ¿Sí? Por otra parte, esto que ustedes ven acá significa que hay un intercambio constante, ¿verdad?, entre la mitocondria
y el citoplasma. Es decir, a partir de la mitocondria sale ATP y del citosol a la mitocondria entran nutrientes y hay un intercambio también de metabolitos entre ambos medios. ¿Sí? Esto igual lo vamos a ver ahora en detalle, cada una de estas fases. Ahora una clase próxima. Bueno, ¿cuáles son las etapas de la respiración celular? Donde se oxida totalmente la glucosa al final, se oxida totalmente la glucosa obteniéndose CO2 y agua. ¿Sí? Y de 36 a 38 moléculas de ATP por cada glucosa. Primero ocurre la glucólisis, como está bien puesto ahí, ¿verdad? La glucosa, a través de un proceso que denominamos glicólisis en el citoplasma, va a liberar un poco de ATP por este proceso y además, ¿verdad?, va a dar lugar a 2 piruvatos y un poco también de NADH, a 2 moléculas de NADH, si mal no recuerdo. Da lugar a 2 moléculas de NADH, ¿verdad? Entonces, este piruvato se va a oxidar, ¿verdad? Y se va a dar lugar a la acetil-CoA, que se va a incorporar aquí en el ciclo de Krebs, importante para el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también va a dar lugar a más moléculas NADH y FADH2 y también va a generar un poco de moléculas de ATP, por lo que ustedes pueden ver acá. ¿Ven? Es decir, la primera etapa es la glucólisis, la segunda etapa es la oxidación del piruvato, ¿verdad?, dando lugar a la acetil-CoA. La tercera etapa es el ciclo de Krebs en las restas mitocondriales. La cuarta etapa, ¿verdad?, es la incorporación de esos electrones a la cadena respiratoria. Y la quinta etapa va a ser la fosforilación oxidativa, ¿sí?, dando lugar ya al ATP. ¿Entendieron este esquema? ¿Ya entendieron este esquema? ¿Ves que entendiste el esquema? ¿Y tú? ¿Valeria, entendiste? Sí. Ahora, vamos a ver el primer paso de la respiración celular. Algunas diapositivas van a ser retomadas la clase siguiente para poder seguir, terminar ya el metabolismo de la mitocondria. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La glucólisis, como les dije, es un proceso anaeróbico, que significa que el oxígeno no participa. ¿Sí? Ocurre en el citoplasma y el sustrato, evidentemente, es la glucosa. El producto final de la glucólisis va a ser 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de piruvato. ¿Sí? ¿Cómo ocurre este proceso? Primero ocurre en 2 fases. Una fase de inversión de energía. Esta es la glucosa, ¿verdad? Y a través de la hexokinasa, ¿verdad?, se va a fosforilar, dando lugar a la glucosa 6-fosfato. Y esto conlleva, ¿verdad?, el consumo de una molécula de ATP. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Esta ahora es pura química. Esto es pura química ahora. Pero se los tengo que dar. Esa glucosa 6-fosfato, ¿verdad?, va a través de un proceso de isomerización y por la acción de esta enzima fosfofructosomerasa va a dar lugar a la fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Esa fructosa 6-fosfato, a su vez, ¿verdad?, a través de la fosfofructokinasa va a dar lugar a la fructosa 1,6 bifosfato. ¿Se dan cuenta que se fosforiló? Se le agregó un fosfato. ¿Sí? Porque es bifosfato ahora. Y también se consume otra molécula de ATP en esa reacción química.
¿sí? Esta fructosa 1,6 bifosfato, a través de la acción de la aldolasa, que es otra enzima más, ustedes saben que las enzimas son las catalizadoras de las reacciones, ¿no? ¿Ustedes sí lo saben? Todas las reacciones se dan a través de una enzima. ¿Sí? De la cara de Martina, que evidentemente se está enterando ahora. Sí, sin estas enzimas no se puede dar la reacción química. ¿Sí? Y ven que uno se da cuenta que es la enzima porque todas terminan en asa. Entonces, a través de esta aldolasa, la fructosa 1,6 bifosfato se va a dividir, ¿verdad? Se va a degradar dando lugar a dos compuestos, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Estos dos son isómeros, pero la dihidroxiacetona fosfato no puede seguir, ¿verdad?, en el proceso de la glucólisis, por lo que a través de la acción de otra isomerasa va a dar lugar a otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, en esta fase de inversión de energía se va a dar lugar a dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. En esta primera fase. ¿Me siguieron hasta ahí? Esto es pura química. ¿Me siguieron? Todo esto ocurre en el citoplasma. La fase 2 se denomina fase de recompensa. Aquí ven que está todo multiplicado por 2 porque son dos moléculas del gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Estas dos moléculas del gliceraldehído 3-fosfato, ¿verdad?, a través de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, va a dar lugar a 1,3 bifosfoglicerato, ¿sí?, dando lugar a dos moléculas de NADH. Esas son las dos moléculas que da la glucólisis, ¿sí?, como resultado final. Mírenlo acá. ¿Sí? Después, esta molécula, 1,3 bifosfoglicerato, a través de la fosfolicerato quinasa, va a dar lugar a 3-fosfoglicerato y va a producir una molécula de ATP. Pero es por 2, ¿se acuerdan? Porque son dos gliceraldehídos 3-fosfato. Estas son las primeras moléculas de ATP que se produce producto de la glucólisis. ¿Sí? Posteriormente, esta molécula, a través de la fosfolicerato quinasa, va a dar lugar al 3-fosfoglicerato. Que mírenlo acá. 3-fosfoglicerato está en qué posición del carbono? 3. Pero se llama 3-fosfoglicerato y a través de la fosfoglicerato mutasa va a ocurrir una mutación. Es decir, acá estaba en la posición 3, ¿verdad?, del carbono, y ahora va a estar en la posición 2 del carbono. ¿Lo vieron? Y ese 2-fosfolicerato se va a deshidratar, ¿verdad? Se deshidrata a través de la enzima enolasa, dando lugar a este compuesto que se llama fosfoenolpiruvato, el cual, ¿verdad?, a través de la piruvato quinasa se va a obtener las otras moléculas de ATP y va a dar lugar al piruvato. Esa es la glucólisis. Reacciones químicas. ¿Sí? Entonces, por eso el balance total va a ser 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de ATP. ¿Por qué el balance neto va a ser 2 moléculas de ATP? Porque se consumen 2 y se producen 4, ¿verdad? Pero el balance neto va a ser 2. ¿Entendieron eso? Igual no tienen que aprender evidentemente las reacciones químicas, pero tienen que saber de dónde viene el piruvato, que no viene así de la nada. Bueno, ¿qué ocurre con el piruvato? Como les comenté. Una vez
¿verdad? ¿Qué ocurre con esos dos piruvatos? Si no hay oxígeno, entonces se produce la fermentación láctica fundamentalmente en los músculos, ¿sí? Porque no tiene oxígeno, no hay oxígeno. O si no, se produce la fermentación alcohólica en el caso de las levaduras. Pero si hay oxígeno, si hay presencia de oxígeno, entonces el piruvato entra a la mitocondria para incorporarse entonces al proceso de respiración celular y a la producción de ATP. ¿Sí? Este proceso de acá de fermentación sobre todo se da para reciclar el NAD, ¿verdad? Para reciclar el NAD y mantener la glucólisis en el citoplasma. Ese va a ser su objetivo, el objetivo de la fermentación. ¿Sí? Pero eso lo veremos ya en la clase próxima. Veremos entonces la fermentación y veremos entonces cada etapa de la respiración celular por separado, con más detalle. ¿Alguna duda hasta acá con la mitocondria que va al examen? Por favor. No se queden con la duda. Una cosa importante para el examen no está difícil, les repito. Tienen primero que interpretar, mira, los tips se los voy a dar. Primero, tienen que interpretar el problema. Una vez que interpreten el problema, ¿verdad? Y vean de qué se está tratando, miren qué organelo puede estar afectado, ¿entienden? Ese paciente. ¿Sí? Busquen sus funciones y sobre la base de eso respondan el problema. ¿Sí? Pero interprétenlo como si fuera un problema matemático. Y les será muy fácil. ¿Eh? ¿Te costó? Pero es así, es lo único que les puedo decir, porque si no lo interpretan, entonces no saben qué organelo es el que está afectado, nada. ¿Sí? Lo otro, mi consejo, si van a traer una hoja guía, una hoja, no sé cómo ustedes le llamarán, de apuntes, ¿no? ¿Le llaman así? Sí. Pongan las funciones de los organelos. Pongan eso, eso que nos falte, de cada organelo. Ya él estás escuchando, porque necesito que te apruebes esta prueba. Sí. Ya. Estoy anotando. Y la otra cosa, para que no estudien tanto y que de aquí no salga, por favor, María Ignacia, apaga el celular, que no estudien membrana. ¿Ya? No estudien membrana. Estudien organelos. Todos los organelos. Si me entero a ver, voy a saber que fueron ustedes los que entero mal. Espero que salgan mejor en el examen, más no lo puedo decir. Y entrénense bastante con los problemas que le he dado. La prueba es muy parecida a esos problemas, pero más integrado, ¿no? Evidentemente. Pero es ese estilo.